Hola y bienvenido a otro episodio de Medicina Aplicada. El día de hoy hablaremos de mi método de estudio. Debo ser honesto desde el inicio del video y debo decir que no existe un método de estudio perfecto. Sin embargo, a veces el compartir la metodología que una persona utiliza puede que sea beneficioso para otros. La realidad es que no existe uno mejor. Lo que es cierto es que para tener buenos resultados al momento de estudiar, lo que se debe de intentar es ser sistemático, siempre repetir los mismos pasos y entonces nuestro método se irá perfeccionando. Pues bien, mi método de estudio, estoy hablando, que estoy ahora en el nivel de la residencia, ha cambiado un poco a lo que era cuando yo era estudiante. Pero bueno, independientemente de eso, creo que se puede aplicar a cualquier situación. Hay que aclarar algo que es muy importante. Es muy distinto estudiar un tema por obligación, porque te toca en el curso o porque es el tema que van a repasar dentro de la residencia, a estudiar un tema por gusto. No creo que exista mejor método que estudiar con ganas o con interés algún tema. Por eso es que mi primer consejo es, si tú tienes curiosidad o tienes ganas de saber algo en ese momento, puede que sea el mejor momento para estudiarlo. Puedo pasar 1 hora y media, 2 horas estudiando sobre un tema por obligación, pero puedo pasar prácticamente todo el día buscando videos, artículos y diversas formas para entender cuando el tema me apasiona realmente. Pero bueno, muchas de las ocasiones los temas que tenemos que leer, tenemos que aprenderlos porque son parte de la base para entender muchas otras cosas. Antes que nada, algo de lo más importante a considerar es que debemos encontrar un lugar adecuado para poder estudiar. No se recomienda estudiar de forma que estemos demasiado relajados, como estando acostados dentro de la cama, porque es un método que no funciona. Terminaremos lo suficientemente relajados para dormirnos y dejaremos de estudiar. Por lo tanto, prohibido estudiar acostados. Ahora bien, lo ideal es encontrar un lugar con una adecuada temperatura, una excelente iluminación y que pueda poseer los recursos que necesitemos para estudiar. Si esto es internet o tenemos algún libro, pues con eso será suficiente para poder estudiar. Bueno, existen ciertas preguntas que se deben de resolver una vez que vamos a estudiar. Me es complicado llegar y tomar un libro y empezar a leerlo de manera indiscriminada. Siempre intento responder algunas preguntas y con base a esto resolver las dudas que puedan generar. Las preguntas básicas para estudiar cualquier tema deben de ser: ¿qué está pasando? ¿Qué es? ¿Por qué sucede? ¿Cuándo sucede? Y en general se pueden aplicar a cualquier tema. En mi caso, hablando de la residencia, la mayoría de las enfermedades tienen una cierta estructura que generalmente debemos de seguir y que es un poco más sistematizado la forma de aprenderlo. Existen diversos subtemas dentro de los que se encuentran pues la definición de la enfermedad, la epidemiología para saber en qué edades se presenta de manera más frecuente, cuál es la fisiología si es que afecta un órgano, la fisiopatología o las adaptaciones que tiene el cuerpo a esta enfermedad, cuáles son los principales métodos de diagnóstico y también cuáles son los principales medicamentos o intervenciones que podemos realizar para resolver este tipo de enfermedad. Estos subtemas son en general o cualquier estructura que vayamos a leer en cualquier método de medicina, por eso es que debemos de consultar diversa bibliografía para poder hacer. ¿Qué hago yo cuando tengo que enfrentarme a algún tema? Por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Generalmente lo que acostumbro es leer una de las bibliografías que hacen reviews del tema, ya sea en New England, ya sea Lancet, Nature o cualquiera de estas revistas que tengan buenas fuentes para poder consultarlas o incluso las guías correspondientes a cada especialidad que nos van a dar un panorama mucho más amplio o leer cualquier otro artículo con menor tasa de evidencia. ¿Por qué elegir un review y no algo más profundo con mayor evidencia? Porque lo que primero tengo que hacer es darme cuenta de qué trata el tema. En medicina, en la mayoría de las ocasiones ya hemos leído alguna vez el tema, por lo tanto, una revisión de las cosas que se han ido actualizando, entre las que incluirán los subtemas antes mencionados y algunas actualizaciones sobre métodos diagnósticos y tratamiento, me parece la primera y mejor intervención que podemos hacer. Una vez que leímos este tipo de artículos, que más o menos llegan a tener entre 12 y 20 hojas aproximadamente, lo que hago es realizar preguntas a contestar. Estas preguntas a contestar sintetizarán el tema de una manera muy eficiente o al menos facilitarán el aprendizaje en mi caso y que lo que intento contestar con estas preguntas entonces lo intento corroborar en otro tipo de bibliografía para que no sea la misma. Generalmente son muy similares, pero al tener otro enfoque, las personas que realizan este tipo de artículos ayuda a complementar, a veces a que quedan algunos huecos, dependiendo quién fue el autor de estos artículos. Y ahí es donde generalmente utilizo las bases de datos o de actualización continua como Dynamed o UpToDate. Las preguntas a contestar generalmente pueden ser transformadas a preguntas pico, que será tema de otro video, y que su objetivo es dejar más claro los temas que yo considero más importantes. Por ejemplo,
cuál es el periodo de incubación de cierta enfermedad, cuáles serán los síntomas iniciales, cuáles son los síntomas de gravedad. También pueden agregarse de forma más específica cuál es el tratamiento de primera línea, el de segunda línea, consideraciones, por ejemplo, hay tratamientos muy buenos, pero que no puedes utilizar en pacientes que, hablando de insuficiencia cardíaca, que tengan una fracción de eyección menor al 25%, o no se puede usar en diabéticos, o en pacientes que tengan una función renal menor del 30%, y entonces es cuando un tratamiento de segunda línea pudiera ayudarnos a salir del tema. Pues bien, esta es más o menos la forma en que yo estructuro mi forma de estudiar, y que si da el tiempo o tengo mucho interés en resolver estas dudas, es cuando intento, ahora sí, formular una pregunta pico para poder resolver la cuestión que estoy intentando encontrar en ese momento, y que en ese caso en específico, principalmente para tratamiento o para diagnóstico, forma más adecuada de tener la información principal es buscar ensayos clínicos aleatorizados, que son el pináculo de la información en medicina y de cualquier ciencia que utilice el método científico, y nos darán comparaciones directas entre grupos que están sometidos al tratamiento de primera línea o al tratamiento estándar en ese momento, con la incorporación de nuevos fármacos o exposiciones más prolongadas a ellos, unas dosis más altas o más reducidas, intentando encontrar si lo que queremos hacer es igual de efectivo. Si no se cuenta con un ensayo clínico aleatorizado, se pueden buscar los metaanálisis, que básicamente lo que buscan es comparar todo este tipo de información entre reviews, estudios observacionales, ensayos clínicos aleatorizados pequeños, para poder aumentar la capacidad de pacientes que se tiene, someterlos a la observación y analizar esta información y determinar si lo que se cuenta es realmente lo mejor para el paciente. Y pues bueno, esos serían mis consejos a grandes rasgos. Es la forma en la que yo estudio algún tema, pero reitero que cuando tengamos curiosidad es mucho más sencillo encontrar respuestas de estos temas. Espero que les haya gustado.